Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos dar la cordial bienvenida a nuestros primeros invitados, doctor Carlos Bastida, investigador y catedrático de la UDLA, y el doctor Pablo Castillejo, investigador y catedrático también. En los últimos días se ha denunciado que circulan bacterias en los buses de Quito. Es bueno, como una prevención, en tomar conciencia de estos hechos. Doctor Carlos Bastida, ¿qué tipo de bacterias se encuentran en los buses de Quito y por qué? ¿Cuál es la explicación científica? Muy buen día. Bueno, muy buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, está al aire, por favor, doctor Bastidas. Perfecto. Bueno, muy buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. En este estudio, principalmente identificamos unos 200 tipos o más de 200 tipos de bacterias. Destacamos que no todas de estas son peligrosas. Hay muchas de estos tipos de bacterias que pertenecen a la microbiota normal de un ser humano. Sin embargo, dentro de este gran grupo de bacterias hay algunas que sí llaman un poco la atención y que sí son de importancia para la salud pública. Algunas de estas son causantes de ciertas infecciones, desde una neumonía hasta infecciones del tracto entérico o inclusive septicemias, infecciones más complicadas, o tal vez ciertas infecciones de piel. Entonces, bueno, en el gran universo, en la gran diversidad bacteriana, hay de todo, ¿no? Hay bacterias buenas, hay inocuas o inofensivas, pero también hay un pequeño grupo que sí debería llamar la atención y la preocupación de nosotros. ¿Y por qué se produce esto, doctor Bastidas? Bueno, hay que tomar en cuenta que los microorganismos son ubicuos. ¿Qué significa que sean ubicuos? Es que están en todo lado siempre. Las bacterias evolucionaron millones de años antes de nosotros y siempre estarán. Son colonizadoras normales de los animales, incluyéndonos, del ambiente, de los vegetales, de las plantas, etcétera. Tenemos que convivir con los microorganismos. Siempre estarán ahí. Al momento de causar una enfermedad, son por microorganismos oportunistas. Los llamamos oportunistas por una sencilla razón, que es que causan enfermedad si tienen la oportunidad de. ¿A qué me refiero con esto? Personas con sistema inmune debilitado o comprometido, o mayor exposición a estos patógenos, o sencillamente estos patógenos tienen la genética suficiente como para causar cierta enfermedad. Pero repito, en este contexto no son todos, sino un grupo pequeño de este gran universo que nosotros hemos encontrado. Bienvenido al doctor Pablo Castillejo. ¿Por qué ocurren estos hechos y cuál es el nivel que pudiera afectar a los usuarios que suben a los buses de Quito con estas bacterias? Bueno, los usuarios pueden estar tranquilos, no hay ningún tipo de peligro. En realidad este estudio no se basó en ver si había un peligro en el transporte, sino simplemente elegimos el transporte porque hay decenas de miles de personas que lo usan diariamente, entonces es un muy buen sitio para hacer un diagnóstico sobre qué población de bacterias tenemos los quiteños formando parte de nuestra flora, y sobre todo lo que nos quisimos nosotros centrar fue en las resistencias que presentan. Las resistencias nos referimos a las resistencias que las bacterias han adquirido contra determinados antibióticos, ¿no? Esto es importante porque a la hora de, cuando ocurra que alguna bacteria oportunista, pues por lo que sea, nos pueda infectar en cualquier entorno, pues sepamos cómo manejarla, ¿no? Qué fármacos tendremos que administrarle, cuáles son las resistencias para no utilizar, digamos, esos antibióticos y utilizar antibióticos alternativos. Pero repito, el transporte de Quito es perfectamente seguro hasta tal punto que, bueno, nosotros en las agarraderas nos costaba trabajo conseguir muestras porque se estaban incluso dando alcohol periódicamente y desinfectando los vagones, ¿no? Tuvimos que tomar muestras en los tornos, que era el único sitio donde por el momento encontrábamos, digamos, esas muestras que nosotros estábamos buscando. Pero repito, es
no es que sea un entorno no seguro el transporte, sino que nosotros elegimos el transporte porque pensamos que ahí nos iba a dar mucha más información. Igual podíamos haber ido a un mercado o a un sitio donde confluya gente, ¿no? Porque de manera natural nosotros tenemos una flora que nos ayuda además a sobrevivir, una flora en la piel, un tipo de bacteria en la piel, en nuestro tracto digestivo, ¿no? Y son bacterias que conviven con nosotros, y no solo conviven con nosotros, sino que nos ayudan a vivir, vamos. Si no tiene mayor complicación esta circulación de estas bacterias, ¿no debieran preocuparse los ciudadanos que van a los buses o tomar los correctivos que siempre los médicos nos enseñan y que a veces no cumplimos con rigurosidad? El que sale del bus, lavarse bien las manos y asearse. Claro, lavarse las manos justo pues antes de comer. O sea, pues tener unas medidas de higiene como las que nos han enseñado siempre, ¿no? Para evitar, bueno, pues eso, que siempre hay bacterias fecales, bueno, que conviene siempre un poquito pues, mantener las medidas de higiene que todos conocemos para evitar que nos llevemos a la boca alguna bacteria que pueda provocarnos algún tipo de problema. Pero eso como siempre hemos sabido popularmente, ¿no? Como nos han enseñado nuestros padres y abuelos. Vuelvo con el doctor Carlos Andrés Bastidas. Doctor Bastidas, ¿cuánta preocupación debiera dar a los ciudadanos el que este tipo de bacterias circulen en los buses de Quito? A ver, preocupación como tal no, pero sí estar atentos. Se hace siempre este llamado desde entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos de realizar vigilancia. Vigilancia significa hacer varios monitoreos a diferentes escalas, desde las instituciones públicas hasta la academia. La academia es una muy buena fuente de apoyo en estos temas sobre la resistencia a los antimicrobianos, ¿sí? Si bien, como ha dicho Pablo, la mayoría de estas bacterias no son patógenas, hay un pequeño grupo que causa un poquito de preocupación al cual se debe vigilar todo el tiempo, justamente por la resistencia a los antimicrobianos. Como, bueno, es de conocimiento público, este es un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años a nivel mundial. El Ecuador no es la excepción, tenemos resistencia a los antimicrobianos y por ahí, claro, puede haber una dispersión mayor, sí, justamente porque es un lugar donde confluyen mucha gente, se transporta, viaja, etcétera, de este tipo de resistencias a los antimicrobianos. Sí, no debe haber preocupación, pero sí la rigurosidad, doctor Bastidas, como le planteaba el doctor Castillejo, de tomar las medidas que quizás evidenciaron más las recomendaciones con ocasión de la pandemia por el COVID-19, pero que siempre debió y debe hacerse esas medidas sanitarias como un buen lavado de manos. Efectivamente. Al momento de pandemia o durante la época de pandemia, cuestiones de higiene personal, así como también desinfección de superficies, recordará usted que era muy habitual y muy seguido. Pero claro, en el contexto que nos encontramos ahora de que la pandemia a nivel mundial está mermando. De hecho, hay gobiernos que ya han dicho que la pandemia está superada. Claro, estas medidas también se han relajado en la población, pero no solamente es el coronavirus o uno de los microorganismos que está por ahí, sino que tenemos un universo bastante diverso y grande de otros microorganismos. Doctor, y estas medidas, claro. Doctor Castillejo, ¿qué recomendaciones debiera formularse frente a esta presentación de las bacterias para que los ciudadanos, los usuarios, que son miles, dada la condición de necesidad de los buses que circulan en Quito para trasladarse a sus diversas actividades cotidianas? Yo invito, bueno, a todo el mundo a que utilice el transporte público, ¿no? Además, un contexto de calentamiento global es lo que hay que hacer moralmente y además, bueno, funciona muy bien. Entonces, nada, cogerlo con muchísima tranquilidad y lavarse las manos. Es lo único que yo
que yo aconsejaría. O sea, que se animen a coger el transporte público, se laven las manos y ya, como harían en cualquier otro entorno, ¿no? En un mercado o en cualquier entorno donde confluyamos muchísima población, ¿no? Doctor Castillejo, ¿por qué aparecen estas bacterias? Sin embargo, de que el doctor Bastidas y usted lo han señalado, ¿por qué aparecen estas bacterias y se presume que se multiplicarán en ese ambiente? No, no se multiplican en ese ambiente. No. Ese ambiente es, claro, es un ambiente que son superficies metálicas. La bacteria simplemente por azar, pues, porque la tengamos en las manos, porque las tenemos en la piel, ¿sí? De hecho, eso es parte de nuestra microbiota, ¿no? Todas las bacterias que hemos hallado ahí, pues son bacterias que usted mismo tendrá en su microbiota, en su piel, en su tracto intestinal, en sus vías respiratorias. Y el problema, sobre todo, que nosotros queríamos diagnosticar es las resistencias que presentaban estas bacterias, ¿no? Como dijo el doctor Carlos, muchas veces son patógenos oportunistas, es decir, tenemos estafilococos aureus en la piel, tenemos E. coli en el tracto intestinal de forma natural y nos ayudan en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando nos hacemos una herida y entra ese Staphylococcus aureus dentro de nuestro torrente sanguíneo? Pues antiguamente, si tenías un poquito de infección de cualquier tipo, te tomabas un antibiótico y se arreglaba la cosa, ¿no? Como llevamos ya un siglo tomando antibióticos, pues estas bacterias se han ido defendiendo, entonces ya esos medicamentos no funcionan. Entonces nuestro estudio se centró en saber cuáles son estos fármacos que no van a funcionar, de manera que se pueda hacer, digamos, en salud pública un estudio de manera que podamos ver esas resistencias cuáles son, que bueno, lo que hemos hallado es que realmente no hay ningún tipo de sorpresa, ¿no? Que son las que circulan, son las resistencias que circulan pues a nivel mundial. Entonces realmente no hay ninguna sorpresa en el sentido que nuestra microbiota, es decir, las bacterias que conviven con nosotros de manera natural son las que se han encontrado efectivamente en el metro, ¿no? Muchas de ellas pues pueden ser lo que hemos comentado antes, patógenos, sí, pueden causar algún tipo de enfermedad de forma oportunista. No se han encontrado bacterias, digamos, que sean per se patógenas, sino todas pertenecen a la flora normal de cualquier persona a nivel mundial y en particular pues en Quito, ¿no? Entonces, por eso no hay una alarma, sino que este estudio era necesario porque necesitamos a nivel de país saber cuáles son las resistencias que están circulando en la población, ¿no? Entonces se escogió el metro el transporte público de Quito porque bueno, es uno de los sitios donde más gente hay y más información podemos sacar. Pero bueno, aparte de lavarse las manos, no hay ningún peligro en coger este tipo de transporte, al revés. Doctor Carlos Andrés Bastidas, hemos hablado de la prevención como el lavado riguroso de las manos, luego de usar un bus, cuando se llega al trabajo o a su actividad cotidiana, pero ¿con qué frecuencia también cree usted que debiera lavarse, desinfectarse las superficies de los buses locales? Bueno, la desinfección de superficie debería ser diaria. Debería ser diaria y a eso obviamente ayudaría a mermar o a controlar la dispersión de estos potenciales patógenos, ¿no? En dependencia, o todo dependerá de la cantidad de afluencia de personas, ¿no es cierto?, del volumen de gente que viaja, etcétera, y obviamente de la capacidad operativa de los sistemas. El no hacer lo que usted recomienda, la desinfección de la superficie diaria, que entendemos muy difícil, siendo realistas, muy difícil que se haga una limpieza diaria cuando hay buses que empiezan 5 de la mañana, terminan la jornada 9, 10 de la noche, que hagan una limpieza a duras penas, quizás cada fin de semana cuando descansa la unidad, pero el no hacer esta desinfección diaria, ¿cuánto pudiera complicar la circulación de las bacterias en los buses? En ese caso, a quien toca, ¿no es cierto?, como dijo Pablo, a tomar las medidas es a los usuarios. Un lavado de manos antes, después, bastante riguroso. Cuestiones como, por ejemplo,
abstenerse de consumir ciertos alimentos dentro o el uso de mascarilla. Se sugiere también todavía, no solamente por el tema de COVID, sino por algunos otros, es recomendable, ¿sí? Y bueno, como dijo Pablo, el lavado de manos también siempre debe estar presente. A propósito de lo que dice el doctor Bastidas, doctor Castillejo, efectivamente, sobre el uso de la mascarilla, hay sociedades, hay ciudades, metrópolis, que realmente usan la mascarilla, no ahora, no ayer, no con el COVID, hace 3 años. Lo han usado durante los últimos tiempos, últimos años, décadas, debido a la contaminación que circula. Y voy a citar una de las ciudades, Beijing, por ejemplo. Ahí uno ve desde hace años lustros que usan los estudiantes, los usuarios que entran al metro, en medio de decenas de miles de usuarios con la mascarilla. Aquí no hemos tenido esa costumbre. Debe seguir usándose, al menos en esos ambientes, la mascarilla que nos hemos familiarizado desde el 2020 por el COVID-19. Sí, yo cuando he tenido la oportunidad de visitar Asia, me sorprendía mucho ver gente con mascarilla. Normalmente los que tenían la mascarilla eran gente que tenía algún tipo de síntoma y no querían contagiar al resto, ¿no? Eso me parecía de una civilización increíble. Claro, siempre es bueno, ¿no? Por eso también yo creo que se creó las vestimentas, las ropas, ¿no? Es una medida de higiene, ¿no? Para evitar, digamos eso, compartir bacterias entre nosotros. Entonces, las que se transmiten por vía aérea, pues la mascarilla es una manera bastante efectiva, ya se ha demostrado, ¿no? En el COVID, de evitar esta transmisión. Entonces sí, bueno, si la gente tiene voluntad, eso sería chévere. Pero claro, es verdad que en nuestros contextos culturales pues nos cuesta, a mí por lo menos me cuesta bastante llevar la mascarilla permanentemente, pero obviamente sería una medida que evitaría muchas transmisiones, ¿no? No solo de bacterias del tracto respiratorio, sino obviamente también de virus y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que hemos aprendido mucho en estos años de pandemia. Doctor Bastidas, efectivamente, esta pedagogía que tuvimos desde el 2020 del uso de la mascarilla se ha ido perdiendo, aun cuando hay personas que siguen usando, al menos en ambientes cerrados, en buses, uno todavía ve que usan o usamos la mascarilla, que de alguna manera va a proteger más frente a estas u otras bacterias que pudieran aparecer. Sí. De hecho, yo también he podido ver gente que en el sistema de transporte continúa usando como ya decisión propia, ¿no? Como protección propia, como medida propia a ser tomada. Sí, y es recomendable. Y también, repito, el lavado de manos antes y después. Entonces sí, también lo he visto. También se ha dicho esta mañana un hecho importante. A veces se ingiere alimentos o se toma bebidas o en la unidad de transporte o cuando se baja y se compra en ventas ambulantes, cuando esto pudiera ser foco de enfermedades gastrointestinales, doctor Bastidas. Pudiera ser. A veces las condiciones de asepsia o las condiciones de higiene en el consumo de alimentos en ciertos ambientes no son los mejores o no son adecuados. Y claro, se facilita la transmisión de ciertas bacterias de origen fecal muchas veces al interior, al tracto digestivo de las personas. Y claro, podría desencadenar ciertas gastroenteritis aguda, por ejemplo, que a la final no tiene mucha complicación, pero hay otros, un pequeño grupo, que podría derivar en problemas mayores intestinales por el consumo de alimentos. Claro, si tiene úlcera o algún otro tipo de enfermedad, pudiera ser un hecho adicional que complicaría la situación de salud, doctor Bastidas. Por supuesto, si hay una condición preexistente, como usted ha mencionado, una úlcera o gastritis, o ya viene con ciertos malestares, mantener estos hábitos, por supuesto que complicaría la salud de la persona, ¿no? Pero creo que no es el panorama de toda la población. Simplemente uno tiene que valorar su estado y según eso actuar, tomar medidas. Doctor Castillejo, dentro de estas medidas nos ha explicado el doctor Bastidas
tener rigurosidad también para no ingerir o alimentos o bebidas, o en el trayecto de un bus, o simplemente cuando se baja del bus y no se ha lavado detenidamente las manos. ¿Esto es totalmente contraindicado? El lavarse, el comer, ¿se refiere? Sí, claro. Contra... Ingerir alimentos. Bueno, o sea, no creo tampoco que sean... yo, o sea, sobre todo también por los olores, creo que una medida, digamos, de civismo es no comer dentro de los buses, ¿no? Claro, al abrir la boca y comer y tal, pues estás también intercambiando más bacterias, ¿no? Tampoco creo que sea una cosa ahí que vaya a cambiar el panorama, pero bueno, sí, es recomendable pues comer quizás fuera, ¿no? Pero bueno, ya digo que realmente hablamos de cualquier tipo de entorno donde estemos juntándonos mucha gente. Incluso hay veces que estamos ahí en un sitio comiendo con muchísimas mesitas pegadas y ahí también, pues, como también se demostró con el COVID, hay un peligro de intercambio, ¿no? En cualquier lugar donde haya, digamos, densidad de gente, vamos a tener más probabilidades de intercambiar microbiota. Doctor Bastidas, decía el doctor Castillejo esto de la cercanía cuando van a comer. Algo que se perdió y también explicable, no justificable, explicable, cuando en un bus en horas pico está lleno, no solo con pasajeros sentados, sino parados y muy pegados, ya perdimos y nos olvidamos del distanciamiento o físico. Cuando incluso en los buses se pintó de amarillo en el piso para la ubicación de los pasajeros. Esto ya no sirve para nada. ¿Cuánto pudiera ayudar si habría como un distanciamiento físico de las personas en los buses? Bueno, en el contexto de la pandemia ayudaba por una razón importante, que era una enfermedad de transmisión netamente respiratoria y aérea. En el caso de nuestro estudio con las bacterias, la verdad es por contacto en superficies o contacto persona a persona. El distanciamiento, por supuesto que serviría en cierta medida, pero no es un impacto tan grande como en el asunto de transmisión aérea. Eso debe entenderse bastante bien. En el contexto del COVID era por transmisión aérea y claro, obviamente la realidad hace que se necesite transporte masivo para muchas cantidades de usuarios, entonces sea difícil llevarlo así, ¿no? Entonces, simplemente tener precaución. Doctor Castillejo, este tema del distanciamiento en los buses, con una circunstancia, quien sube a un bus y con mayor razón alguna persona de la tercera edad que toma los tubos, las ayudas para sostenerse, que debe ser fuente de contaminación con tanta persona que circula y toma esa ayuda en los buses, como los tubos o los espaldares de los asientos. ¿Debiera estar lleno de bacterias de eso? Sí, bueno, como le expliqué antes, cuando nosotros intentamos coger muestras, que fue el 2022, ya en época post-COVID, había personal del trolebús que estaban limpiando siempre las agarraderas con alcohol. Entonces nosotros no teníamos muestra, ¿no? Ahora mismo no sé si se sigue haciendo eso. Supongo que ya las medidas, claro, como estamos saliendo de la pandemia, se han relajado. Pero bueno, sí, pero como en cualquier superficie, no es porque sea el transporte, o sea, en cualquier superficie que nosotros toquemos, siempre, si cualquier pasamanos de una escalera, en un mercado, en cualquier sitio, pues siempre las bacterias que tenemos en nuestra piel, que siempre tenemos bacterias en nuestra piel, forman parte de nuestra flora y son necesarias y para protegernos. Pues claro, en el momento que toquemos algo estamos dejando nosotros nuestra flora y probablemente alguna persona que anteriormente haya dejado la suya, pues estemos compartiendo, digamos, ese tipo de bacterias, ¿no? Pero ya digo que eso es una cosa que ocurre globalmente. De hecho, hay quien dice que tenemos un mayor número de células bacterianas que nuestras propias, ¿no? Entonces somos saquitos de bacterias y esto va a ocurrir en todas las superficies
donde se agarren, digamos, la gente, ¿no? Para subir o bajar. Sí, entonces efectivamente eso siempre ocurre, pero no solo, digamos, en el transporte, sino en cualquier lugar que sea utilizado por la población, ¿no? Por nosotros. Doctor ¿Ahí puedo contar algo? Sí, por favor, doctor Bastidas. Claro, en el ejemplo que están hablando ahora, que usted menciona, por ejemplo, si es que es de un anciano que está tocando muchos tubos, sí debería tener más precaución en el lavado de manos posterior, si es que ya es inevitable esto, ¿no es cierto?, el tocar tantas superficies. Por una razón sencilla, es que a medida que nosotros cumplimos años, nuestro sistema inmune se va debilitando paulatinamente. De hecho, la edad representa un factor de riesgo para algunas enfermedades oportunistas, como es este caso. Entonces sí debería tener un poquito más de precaución. No es lo mismo un joven de 16 años bueno, raro es que se enferme con estas bacterias comunitarias, pero sí tal vez si es que es una persona de mayor edad. Eso nada más. Doctor Bastidas, leíamos esta investigación de la UDLA que difundiera primicias, que se identificó 200 tipos de bacterias en el transporte público. ¿Cuáles son las que más preocupan de ese tipo de bacterias? Dentro de todo este gran grupo de más de 200, hay unas 5 especies bacterianas. Imagínense que solo son 5 de 200, ¿cierto? Pero dentro de estas 5 hay algunas de alerta, no de preocupación, pero sí de alerta para hacer vigilancia. Son que tienen que estar vigiladas y monitoreadas constantemente. La principal diría yo que es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. MRSA se le conoce por sus siglas en inglés. Este es una bacteria potencialmente multiresistente a los antibióticos. Hace muchos años estaba confinada, por ejemplo, a ambientes hospitalarios, y cada vez más la estamos encontrando ahora en los ambientes comunitarios, fuera de los hospitales, incluyendo los sitios donde hemos muestreado nosotros, ¿no? Este sí que es un microorganismo un poquito de cuidado por el tema de multiresistencia que estoy mencionando. ¿Qué quiere decir esto? Si uno tiene una infección por A o B circunstancia con Staphylococcus aureus meticilino resistente, podría haber un panorama en contexto de una infección que se vuelva complicada, ¿sí? Y obviamente terminar en un hospital tal vez tratándose esa infección. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que hace el doctor Bastidas? Luego hablamos con el doctor Castillejo frente a esta identificación de las bacterias en el transporte público de Quito. Las recomendaciones finales es a los usuarios higiene permanente, no descuidar y no flexibilizar las medidas que se adoptaron en pandemia. Se sugiere también el uso de mascarilla durante los viajes, por lo menos, si es que ya no es en ambientes abiertos, pero sí durante los viajes, y el lavado de manos constante. Doctor Castillejo, le planteo antes de sus recomendaciones, este estudio que identificara más de 200 tipos de bacterias, a su criterio, ¿cuáles pudieran ser de mayor preocupación? Lo que ha comentado el doctor Carlos es, las que son multiresistentes, que a nivel mundial, digamos, la Organización Mundial de la Salud pues, ha declarado de interés prioritario, ¿no? Que hay que tener vigilancia sobre esas bacterias, que además es un fenómeno global, ¿no? No es ni del transporte, ni de Quito, ni de Ecuador, es global, ¿sí? Entonces, suelen ser esas, son bacterias patógenas oportunistas, es decir, que forman parte de nuestra microbiota, pero que han adquirido resistencias a antibióticos y por eso son un poquito peligrosas, que son el Aureus, la Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, y bueno, y cada vez pues la OMS va apuntando nuevas, digamos, cepas que se han encontrado con multiresistencia. Entonces, nada, es simplemente seguir monitoreando, estar atentos a ese tipo de eventos. Pero vamos, que animo que la gente utilice el transporte público, que es un sitio
seguro, manteniendo, digamos, las medidas que todos conocemos de toda la vida, ¿no? Que es eso, pues, tener un poquito de higiene, lavarse las manos y ya. Bien, muchas gracias a los doctores e investigadores de la UDLA, Carlos Andrés Bastidas y Pablo Castillejo, por ilustrarnos sobre esta información que se difundiera, que se ha identificado un estudio científico, más de 200 tipos de bacterias en el transporte público de Quito. Como siempre, muy amables, doctores Bastidas y Castillejo. Muchas gracias. A usted, Miguel, muchas gracias por contar con nosotros. Muy amable, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7:12 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la renovación parcial y el futuro del CNE, Consejo Nacional Electoral. Invitados en estudios del doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta, la doctora Anabel Chacón, experta electoral y catedrática universitaria, y el licenciado Blasco Peñarrera Solad, director de Market y denunciante de fraude durante las últimas elecciones.